En una familia en la que la mamá ni siquiera había concluido la primaria, nació Teresa Hernández. Ella, con un futuro previsible, nacida en una familia humilde de escasos recursos, que vendía comida en un puesto de mercado, se esperaba que este futuro incierto continuara a lo largo del tiempo. Sin embargo, un profesor cambió la trayectoria de vida de Teresa. Le dijo: Teresa, si quieres ser tú la que decida qué hacer con su vida, estudia. Si quieres que otros decidan por ti, no hagas nada. Posiblemente esta frase cambió radicalmente la trayectoria de vida de Teresa, a quien le mostraron que era posible un futuro con otro tipo de oportunidades, y ahora es una reconocida abogada. Si hacemos un muestreo y tomamos a 100 estudiantes paraguayos, nos daremos cuenta que de esos 100 que concluyen su educación primaria, solamente 35 llegarán a concluir su bachillerato. Y de esos 35, únicamente 10 darán ese gran salto a la educación superior. Y si ya les alarma esta cifra, la siguiente es todavía más alarmante. De esos 10, únicamente uno de ellos concluirá la universidad en el plazo establecido. Teresa es ese uno de la estadística y también es mi mamá. Ella, al decidir ingresar a la universidad sin saberlo, acortó la brecha de oportunidades de la que yo en un futuro sería parte. Tuve la oportunidad de estudiar la primaria y la secundaria en el Colegio Americano. Tuve la suerte de acceder a eso que muchos llaman educación de calidad. Sin embargo, la educación de calidad pareciera que es solamente aprender conocimiento, saber o garantizar que 2 más 2 es 4, pero quienes enseñan son responsables de ensanchar o acortar las brechas de mentalidades, esas creencias que te definen no como estudiante, sino como persona, esas creencias que se meten a lo más profundo de tu ser. Tuve la oportunidad también de tener profesores que creían en mí, pensaban que iba a ser gerente. Me decían, este tema es importante, porque cuando seas gerente de tu empresa, o también decían que yo iba a tener una empresa heredada por mi papá. Y también decían que iba a ser líder. Me decían, es mejor que sepas esto, porque cuando lideres un proyecto. Y finalmente me di cuenta que la educación privada lo que hacía era ofrecerte altas expectativas a través de quienes tenías enfrente de ti. Sin embargo, en un giro de 180 grados, tuve que pasar de la educación privada, esa escuela de privilegios, a una escuela pública con mucho más de 2,000 estudiantes. Pasé de tener 17 compañeros a 65, en un aula con las mismas dimensiones. El primer día habíamos 10 de nosotros sentados en el piso. Indignada fui con el director y le pedí que pusiera más sillas en el aula. Y me dijo algo que todavía me resuena. Me dijo, señorita, no se preocupe, no compramos más sillas, porque en un mes algunas van a estar vacías. En ese momento yo no comprendí lo grave de su declaración. Él estaba estableciendo las bajas expectativas. Me di cuenta también que todo lo que me estaban enseñando ya lo había aprendido hacía casi más de 3 años en la educación privada. Es decir, había una brecha académica de 3 años de atraso que tenían mis compañeros. Y lo que era todavía peor, nuestros profesores tenían otras expectativas para nosotros. Nos decían, si no pasa usted el examen de la educación pública, más le vale que aprenda esto para que consiga un trabajo. O nos decían, acostúmbrese a usar el uniforme. ¿Usted piensa que en la fábrica le van a dejar ir como quiera? Y ahí estaban las altas expectativas. Al menos acaben el bachillerato, jóvenes. Eso ya es ganancia. Y bueno, finalmente, en un abrir y cerrar de ojos, comprendí lo que significa que el código postal en el que naces defina las oportunidades a las que tienes acceso. Comprendí que tu lugar de origen
y el hecho que vengas de un lugar de escasos recursos te setea y te establece las metas y los sueños que te puedes permitir. Y finalmente, de 360 que comenzamos mi bachillerato, menos de 100 lo concluimos, convirtiéndonos en la profecía autocumplida que otros habían escrito. Sin embargo, mi futuro cambió. Tuve la oportunidad de ingresar a una universidad de prestigio y finalmente alcanzar una dirección de marca para Absolut Vodka en América Latina. Sí, posiblemente el sueño de muchos, ¿no es cierto? Un sueldo, un muy buen sueldo, un buen puesto de trabajo y también la certeza de que podía alcanzar todas las metas que yo quisiera. Sin embargo, había algo que resonaba en mí. Esta experiencia de contrastar lo que pasaba en la educación privada y la educación pública me hizo que tenía que hacer algo más que solamente trabajar en el sector público. Así conocí Enseña por México, una organización que, como ya les comentaron, nos ayuda, primero a mí, a obtener la experiencia más retadora de mi vida, ser profesor. En mis estudiantes reconocí a mis amigos de hacía 10 años y en mis profesores a mis compañeros de clase. Eran 10 años después y nada había cambiado. Seguían las mismas frases del futuro. Me decían, profa, no se preocupe, usted dé la clase, igual ellos no van a aprender, de aquí no van a pasar. Pero también me topé con profesores que sí creían en sus estudiantes y todos los días les decían que merecían algo mejor, como José Luis o como Eduardo Valentín. Y juntos logramos que ese año el 90% de nuestros estudiantes de tercero de bachillerato pasara su examen. Y con esta experiencia me di cuenta que la educación es un llamado a la acción, que la educación debe ser disruptiva y detonadora. Detonadora no solamente de conocimiento, sino de emociones. Nos preocupamos porque nuestros estudiantes aprendan conocimiento, cuando los estamos estancando con lo que les decimos, cuando no somos capaces de quitarnos de la mente que por el simple hecho de haber nacido en un lugar de escasos recursos, no tenemos permitido pensar en grande. Y lo que hacemos es perpetuar no solo el ciclo de pobreza, sino ese ciclo de mentalidades que te persigue a lo largo de tu vida. Debemos pensar que la educación necesita salir de esas 4 paredes y comenzar a dar oportunidades. Debes decirle a Janet, por ejemplo, una de mis estudiantes, que se embarazó en segundo de bachillerato, que aun cuando esté embarazada, todavía puede ser esa abogada que soñaba ser. O a Carmen, que ahora está estudiando pedagogía, que ella tiene todas las herramientas para convertirse en la mejor pedagoga de México. La educación, finalmente, está llamada a convertirse en la revolución desde las aulas. Finalmente, quiero regresar a la historia de mi mamá, Teresa. Ella ha sido mi héroe, pero no cualquier héroe. Ha sido un héroe que me ha inspirado a entender que necesitamos trabajar para otras personas. Y Teresa, mi mamá, también tuvo otros héroes, pero sus héroes se llamaron profesores. Profesores que se dieron cuenta que de esas 4 paredes, ahí adentro, donde hay un ser humano sentado, con lo que le dice, puede cambiar la trayectoria de vida, como mi mamá. Finalmente, pensemos un poco en qué queremos para nuestros estudiantes. ¿Queremos que aprendan o queremos que crean en ellos mismos? La vida cambia cuando sabes que tienes el derecho a soñar. Muchas gracias.